Así es, todo lo que es clave hasta las 10:39 de la mañana, y es por eso que queremos hablar sobre un tema que ayer movió la agenda, porque la última encuesta Academ dio a conocer que el 80% de los chilenos teme ser víctima de un delito. En este sondeo correspondiente a la primera semana de diciembre, también el 85% señaló que los espacios con comercio ambulante son los que más miedo provocan. Caminar o manejar por las noches también vendrían siendo los momentos que más temor le provocarían a la ciudadanía. Para hablar de todo esto y más, ya estamos en contacto con Darío Quiroga, sociólogo y miembro, panelista también del podcast La Cosa Nostra. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Francisca, ¿cómo anda? Todo bien, no te vemos, no sé si podemos verte ahí por Zoom o si no, claro, lo podemos hacer con audio para quienes nos están viendo por nuestro streaming. Ahí sí, ¿cómo estás? Ahora sí te vemos. Bien. No sé, no se perdían de nada en todo caso. No, pero es para tener una conexión, aunque sea a pesar de la lejanía. Oye, okay. Darío, buenísimo tenerte porque no sé si podemos partir analizando, al menos te propongo que partamos desde lo más básico. ¿Qué es la inseguridad? ¿Qué hace que un ciudadano se sienta más o menos seguro? Esa es una tremenda pregunta. De hecho, yo creo que esa pregunta, en su explicación larga, puede de alguna manera quizás desmontar esta lógica, a mi juicio muy absurda, yo tengo una opinión en ese sentido muy tajante, de cómo se trabaja a nivel, digamos, de opinión pública y cómo desde la política se trabaja permanentemente los temas de seguridad y de inseguridad. Y eso tiene que ver con ciertos paradigmas, con ciertas formas en las cuales visualizamos. Es decir, claro, lo que entendemos hoy por inseguridad son una serie de cosas que uno ve como externas, que uno no controla y que le generan ansiedad, le generan temor. Evidentemente la posibilidad de ser asaltado, de ser, etcétera, genera una sensación de inseguridad. Y por lo tanto nos quedamos en general como con esa cascarita bastante obvia. Yo podría hacer varias preguntas a propósito de Academ. Uno podría hacer varias preguntas, lo digo un poco en tono juguetón e irónico, y preguntar si, no sé, uno tiene temor, qué sé yo, no sé, a envejecer, ¿ah? Y eventualmente podríamos tener un titular terrible. La población chilena está angustiada con envejecer. Bueno, hay cosas como medias obvias. Es decir, el tema de la construcción de la sensación de inseguridad tiene, por una parte, fenómenos reales, obvios, contemporáneos, mundiales, que hablan de los tipos de sociedad que tenemos, y otras cosas que de alguna manera también son impulsados por algunos sectores que les resulta funcional que la discusión social no salga de la lógica de seguridad e inseguridad. Y yo creo que ahí hay un tema en que a veces cuesta meterse en el fondo del asunto. Cuesta, de todas maneras, pero ya vamos a ir a las cifras, a contraponer esta sensación versus las cifras mismas, pero volviendo un poco a lo sociológico, ¿crees tú que de repente la sociedad chilena está normalizando la violencia como una manera de solucionar los problemas? Y me pongo de inmediato en mente respecto a lo que vimos con los niños en el Paseo Humada. Sí, lo que pasa es que, a ver, insisto, o sea, yo creo que se va normalizando, pero que de alguna manera creo que nos cuesta, insisto, creo que nos cuesta visualizar cuál es la manera, porque en el fondo uno normaliza, pero lo asume como un factor externo. Mira, voy a entrar en algo que me parece que es súper clave, y voy a decir una frase que es probable que alguna gente la haya escuchado, pero que me parece que es fundamental para hacer un parteaguas y para entender. Yo adscribo a una mirada respecto a los temas de seguridad que plantea lo siguiente, que lo contrario de inseguridad no es seguridad, sino que es convivencia. ¿Ya? A ver, cuando tú tienes una sensación, yo estoy aquí en mi barrio y me siento inseguro porque me llegó en el grupo de WhatsApp que hubo un portonazo aquí como 5 cuadras más arriba, y entonces alguien dijo, oye, hay una persona, porque además, fíjate que hoy en día todos nosotros y nosotras estamos básicamente mirando los grupos de WhatsApp, de barrio, de amigos, de familia, donde en realidad a veces nos llegan el video, las típicas cámaras de seguridad, no, que hubo ahí un robo, que tal vez sí, no sé qué, pero a veces es incluso, mira, va una persona caminando. No sé si a ti te ha pasado, Francisca, sí. A mí me pasa todo el tiempo. Entonces, vecinos, mira, cuídense porque esta persona, y aparece la imagen. 3 veces la persona caminando por allá. Efectivamente, aparece extraño, porque camina una vez para allá, una vez para acá, una vez para... Bueno, no lo sabemos, pero suponemos, y si esa persona además tiene rasgos distintos a los que habitan en el barrio, si sus ropas son extrañas, si tiene un color de piel más oscuro, si parece entonces que pudiera ser quizá un inmigrante, eso incluso aumenta la sensación de inseguridad. Fíjate que en ese video que yo te estoy hablando, ese ejemplo, todavía no ha pasado nada, y puede que esa persona esté buscando una casa, esté buscando trabajo, esté trabajando, quizás ser jardinero. Tengo problema.
No lo sabemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo contrario a esa sensación de inseguridad? El discurso típico, hoy en día casi cuesta decir una cosa distinta, por eso lo que yo digo casi puede ser así como, puede parecer como hippie. Es como, no, más seguridad. ¿Qué es más seguridad? Que entonces tenga en cada esquina un carabinero las 24 horas del día, más cámaras. ¿Cámaras para qué? Para filmar justamente estos tránsitos. O sea, ¿qué es más seguridad? ¿Qué es lo contrario de inseguridad? Es más convivencia. Porque cuando nosotros en este mismo barrio dejamos solamente de encerrarnos, hacemos actividades, tenemos vecinos que están permanentemente en la calle, me conozco con los vecinos, ya no solamente un grupo WhatsApp así como donde no conozco a nadie, sino que sé cómo se llama mi vecino, sé sus dinámicas, sé dónde trabaja, sé que a veces no está en la noche y por lo tanto, de alguna manera, sin que me diga nada, me hago cargo de mirar un poquito, estoy atento. Entonces, finalmente a mí me parece que esta es una verdadera locura de suponer que más seguridad, entendiendo por seguridad, más carabineros, más guardias municipales, más cámaras, más represión, más leyes, más fiscales, más todo, va a hacer que en algún minuto la sensación de inseguridad pase. Eso es una utopía, eso es absurdo y eso no sucede en ninguna parte del mundo. Aquí lo que necesitamos es construir políticas, no buena onda, políticas públicas que hagan el foco en mayores redes de convivencia para que sean los barrios, en conjunto con las policías y con otras iniciativas, las que logren volver a recuperar el espacio público y por lo tanto recuperar primero la sensación de seguridad, que es una cosa muy dramática cuando se pierde, que es el fenómeno que estamos viviendo hoy en Chile. Sí, totalmente. Es muy interesante ese concepto de convivencia, de comunidad también que se ha perdido, de comunicación, que lo hablamos en tantos temas, bueno, psicológicamente también, que es la clave para poder darnos a entender y para entender a los otros, por supuesto. Pero mira, según la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que realizó el INE el 2021, el porcentaje de personas que declaran haber sido víctimas reportó una baja histórica con un 16,9% y su nivel más alto estuvo en 2017. ¿Cómo comprendemos entonces este aumento de la percepción de inseguridad cuando no han aumentado los delitos de manera significativa respecto a otros años, pero la sensación es diferente? Bueno, es por lo que te estaba diciendo. O sea, a ver, la baja no tiene ni una ciencia, es por la pandemia. Sí, bajaron los delitos por la pandemia, por lo tanto no es que estemos necesariamente mejor. 2 años de encierro, básicamente. Sí, claro, correcto, claro, con el encierro era mucho más difícil cometer delitos, de hecho. O sea, la gente que se dedica a esto, porque es una actividad económica, tuvo que empezar a hacer cosas. Yo me acuerdo que en los primeros meses de la pandemia me robaron 3 veces las gomas dentro del auto. O sea, ya en el fondo está a un nivel, digamos, la gente que se dedica a eso y que tiene que parar la olla, perdónenme que lo diga así como medio positivamente, claro, ya era más difícil entrar a casas deshabitadas porque todas las casas estaban habitadas por el encierro. Bueno, claro. Eso hace que efectivamente haya, por supuesto, indicadores que bajan. Y por lo tanto, naturalmente, debieran volver a subir ya el próximo año cuando se vuelva a medir en esta encuesta nacional. Pero lo que sí es interesante como fenómeno es que en un momento de baja, la inseguridad, la sensación de inseguridad sube. Yo te vuelvo a plantear, yo lo he conversado con varias personas, incluso con algunas autoridades que trabajan en los temas de prevención del delito, y el fenómeno, solo te digo esto, el fenómeno de los videos en los grupos WhatsApp de cámaras de seguridad de casa es un fenómeno heavy. Yo no lo cuestiono, porque en el fondo, pero se genera una cosa media morbosa. Alguien presenta algo, como te digo, algo tan simple como una persona caminando una cuadra, volviendo, y ese video editado con una persona que pasa 4 veces en el rango de media hora, ya inmediatamente queremos salir casi a poner los carteles wanted, se busca. ¿Ya? Entonces, yo insisto que eso es un tema bien complejo y por lo tanto se explica por eso, porque efectivamente además también hay algunos sectores políticos, yo creo que hay que decirlo, no se trata de que por eso no exista. Yo no estoy planteando que el fenómeno de inseguridad no tenga una base real, por supuesto. Pero también es cierto que hay una disputa, mira tú la discusión a nivel de, por ejemplo, la Cámara de Diputados, del mundo político, ¿quién pide más? Que es además una cosa absurda, porque después cuando esos grupos que están eventualmente en la oposición llegan al gobierno, no hay ningún gobierno del mundo, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, que sea capaz de responder a los fenómenos crecientes de inseguridad. Porque además se mezclan peras con manzanas, se mezcla el asalto con, por ejemplo, una sensación que, para decirlo con todas sus letras, que de repente yo estoy en mi barrio y hace 15 años atrás todos los vecinos más o menos los conocía, y en 15 años ahora la mitad de mis vecinos son de otras nacionalidades, con otras culturas, escuchan la música más fuerte, son más gritones, qué sé yo, de una manera distinta. Por supuesto, y eso genera una sensación, no sé si de inseguridad en sí misma, pero estás un poco menos cómodo. Bueno, eso sucede en todos los países del mundo. Bienvenido siglo XXI, es así.
Entonces, por eso es súper importante ser capaz de distinguir y ser capaz de generar políticas públicas que vayan a estos temas. Mira, yo te quiero poner un ejemplo. Yo estoy participando en enero, debiera realizarse, todavía no está confirmada la fecha, pero la segunda semana de enero es muy probable que en Antofagasta, yo estoy siendo partícipe de esa organización, se va a generar un encuentro regional ciudadano sobre temas de seguridad y convivencia. Ya, perfecto. Y vamos a invitar a un tipazo, Jorge Melguizo, colombiano de Medellín, que de hecho tuvo responsabilidades en el gobierno de la ciudad de Medellín, son cerca de 2 millones de habitantes, y ellos en Medellín tuvieron un trabajo notable. O sea, imagínate Medellín, una de las ciudades más violentas del mundo hace 30 años atrás, con el narcotráfico a 1000. Y ellos entendieron este concepto, que lo contrario de inseguridad es convivencia. Entonces, Jorge Melguizo, que estuvo a cargo de una oficina de convivencia y seguridad, una oficina importante, así como un nivel de viceministerio de Medellín, hace 20 años atrás, me contaba, somos amigos hace muchos años, lo primero que él hizo el 2004, cuando llega a este cargo, de la mano del alcalde mayor Sergio Fajardo, mira lo que voy a decir. Lo primero que él hizo en su gestión fue que mejoró todos los baños públicos de la ciudad y aumentó la cantidad de baños públicos. Mira. Pero con un tema, que tuvieran estándar de hotel. Ya. Y por lo tanto, además, un presupuesto no solamente para construirlos y hacerlos a todo cachete, a todo lujo, sino que además de mantenimiento. Por supuesto. Porque en el fondo un baño público tenéis que meterle mantenimiento. Entonces él, cuando lo iban a visitar autoridades extranjeras, lo primero que hacía, los agarraba, se ponía a caminar por la ciudad, se iba a la plaza de armas, digamos, de Medellín, y los invitaba a pasar al baño público. Tú sabes que eso, tú decís, ya, pero ¿qué tiene que ver con la seguridad? Eso es clave, porque eso qué va a implicar como efecto deseable, que es mucho más fácil que la ciudadanía, lunes, martes, sábado y domingo, la familia, salga, porque uno de los cachos de repente son los baños. Tenéis cabros chicos, sí. ¿Qué problema? ¿Dónde los mudáis? Eso de repente implica entrar a un local, andar eso pidiendo, es caro, ¿no? Es molesto. Bueno, generar una ciudad amable, Claro. generar, y eso es plata, eso es inversión, eso es política pública, no es buena onda. No es decir, sí, tomémonos la calle, hagamos una propaganda del ministerio, sí, vamos a los parques. No, se trata de generar espacios de habitabilidad en la ciudad para que tú puedas, a la hora que quieras, el momento que quieras, ocupar espacios públicos. Cuando tú tienes mucha gente tomándose las plazas, las calles, etcétera, tú al menos generas una contención social que hace que la delincuencia sea más complejo. Lo más fácil para la delincuencia son las calles vacías. Ajá. Son los espacios básicamente tomados. Entonces, te pongo ese ejemplo, como muchos otros, es un muy buen para que se ejemplo. entienda la perspectiva. Es un muy buen ejemplo porque cambia la percepción desde algo tan básico como los baños, algo que finalmente es un derecho, debería serlo al menos. Y bueno, claro, aquí tenemos la contraposición de que es imposible conseguir un baño y cuando lo consigues no siempre están en las mejores condiciones. Oye, Darío, y para alcanzar en estos últimos minutos, porque también nos llama mucho la atención en cuanto a esta encuesta Cadem, partimos por esa cifra, la aprobación histórica que alcanzó Carabineros en su trabajo, que superó el registro anual del 2015. ¿Cómo se explica esta alza de aprobación tanto en Carabineros como en PDI a la luz de hechos que mantuvieron en la mira durante tantos años a las instituciones, casos de corrupción o violaciones a los derechos humanos? Bueno, me parece, digamos, más allá hacia el porcentaje exactamente, pero a mí me parece que es un fenómeno más o menos natural, porque tiene que ver con que, bueno, si efectivamente se logra instalar por las razones que sea, ya sea por los videos del grupo WhatsApp, digamos, y por supuesto también por datos objetivos. Si se instalan los temas de inseguridad, por supuesto que la institución que uno más abraza es Carabineros, que además, ojo, yo creo que aquí hay una cosa muy positiva, porque recupera algo que se había extraviado esta última década, Sí. de manera bien dramática, por dos razones fundamentalmente. Una, la más reciente, las violaciones a los derechos humanos, que son una realidad innegable después del estallido social Por de parte de supuesto. Carabineros. Pero probablemente lo que incluso más golpeó a Carabineros, que lo tenía ya tambaleando en ese minuto, fueron los casos de corrupción muy masivos, que es el Paco Gate y todo lo demás. Por lo tanto, ya venía en una caída libre Carabineros en las últimas décadas. Pero en realidad, si tú analizáis, Carabineros siempre tuvo grandes niveles, incluso tuvo la capacidad en el periodo de dictadura de no quedar tan manchado como otras instituciones, como los militares y otros, y de alguna manera la gente siempre entendía que más allá del rol a veces político desagradable que pueden cumplir, uno siempre podía confiar en que cuando había una inundación iba a estar un carabinero con el agua hasta el cuello tratando de ayudar. Y esa O en imagen, una esquina alguien te podía ayudar, un carabinero, esa percepción también en comparación a Latinoamérica, quizás nuestras Absolutamente. generaciones la mantienen, de respeto. Absolutamente, sí, absolutamente. Ahora,
El tema de eso es que no es lo uno o lo otro, porque nuevamente, mira, es tan triste, fíjate, yo soy un tipo de izquierda, pero yo creo que cuando uno analiza la realidad, a veces es tan maniquea, es decir, en este rato, entonces los sectores de ultraderecha, así como, no, entonces vieron siempre los carabineros, entonces, no, si no es lo uno o lo otro, o sea, Carabineros de Chile necesita indudablemente una reforma que no tiene que ver con limitarlo, es más, tiene que ver con maximizar su capacidad. Yo siempre digo esto en espacios, como digo, de mi sector político, digamos, y algunos a veces se espantan. Yo digo, queremos reforma Carabineros, tenemos que aumentarle el sueldo de manera directa, lo que ganan, los años de formación. No puede ser que un carabinero en 6 meses lo saques a la calle. Eso es una aberración contra nosotros mismos como ciudadanos, y eso implica más lucas. Claro. Los carabineros tienen súper pocas vacaciones, trabajan muchísimo. Por supuesto, como cualquiera de nosotros, cuando uno trabaja 20 días seguidos, 14 horas diarias, adivina, trabaja pésimo. Obvio. Entonces, eso es lo que pasa. Y uno va a las comisarías y ve al carabinero apenas pudiendo redactar el parte. ¿Por qué es eso? Porque lleva 20 días seguidos trabajando. Porque hay una lógica muy vertical. Entonces, lo que digo, hay que hacer una reforma a Carabineros, no en contra de Carabineros, a favor de Carabineros. Sobre todo los carabineros que están en el día a día, que están en la calle. Esos carabineros tienen que tener más días de vacaciones, tienen que tener mejores condiciones laborales. También creo que efectivamente hay que discutir de que no es posible que un carabinero a los 20 años, que eso a veces a los 45 años, pueda, digamos, jubilarse y recibir una pensión. No, eso es irreal, digamos. Ajá. O sea, no, de verdad, que alguien se esté jubilando antes de los 60 años, 65 años vendiendo, es una cosa un poco absurda. Además se pierde, evidentemente, una cantidad, digamos, de experiencia y de trabajo. Entonces, hay que pensar en cambios profundos. Quizás la palabra reforma asusta, pero en cambios profundos, no en contra ni a favor en sí mismo Carabineros, sino a favor de la sociedad chilena, donde Carabineros y la policía cumplen un rol súper, súper importante. Sí, eso mismo, una reforma de Carabineros, pero pensando en que es un favor para toda la ciudadanía. Oye, Darío, te pasaste, muchas gracias por conversar. Quedaron muchos temas pendientes, por supuesto, pero alcanzamos a hablar de la seguridad y de la sensación, que es lo más importante, y nos quedamos con eso, con la convivencia, que es tan importante, más que nunca. Darío Quiroga, sociólogo y miembro, panelista del podcast La Cosa Nostra. ¿Cuándo sale una nueva edición de La Cosa Nostra? Hoy los perfecto. Martes tenemos los martes. Y la próxima semana vamos a hacer el podcast en vivo en el Teatro Seymour. Mira. Bueno, ahí nos vas contando y dejamos el dato aquí, por supuesto, en Radio La Clave, que son nuestros amigos de siempre. Un abrazo, Darío, que estés muy bien. Abrazo, Francisco. Chao. Nosotros seguimos ya en la compañía de Radio La Clave, por supuesto. Emprender es clave. Comienza en breves minutos. Nosotros nos encontramos de 5 a 7 en nuestra versión PM. Así que quédese con nosotros porque La Clave está buenísima. Me despido, que estén muy bien. Chao. Francisca Huerta pone los temas sobre la mesa para tener esas conversaciones clave de hoy. Es clave. Regresa a las 5 en su edición de tarde. Ahora sigue en La Clave. Ya viene Emprender es clave.